Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos en Paredes, Portugal, para llevarles a ustedes una obra de Space Workers de Enrique Marqués y Rui Diniz. Es una casa que nos la van a narrar los autores. Les encanta trabajar con el concreto, la madera, materiales que resisten muy bien el paso del tiempo. Y aquí nos acompaña el arquitecto Enrique. Arquitecto, muy buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos. Rui, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día. El día de hoy lloviendo un Sí, poco. sí, Es el clima tradicional aquí en Paredes. bueno, es tradicional, pero durante un periodo del año, porque ahora en junio no sería tan tradicional. Debería estar sol y caliente. Lo que no ha llovido en el mes de mayo, vaya a llover ahora. Es interesante, pero a las plantas les cae muy bien. Sí, 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 las sí, plantas sí. perfecto. Ustedes hacen el paisajismo de sus proyectos. Siempre, Sí, siempre. siempre. No somos nosotros, pero tenemos una persona en equipo que trabaja con nosotros para lo hacerlo. Porque Son plantas de la zona. sí, casi Sí, es siempre. tudo plantas autóctonas. Tentamos siempre que la vegetación que introducimos seja lo que existe en el entorno y no algo que se va a buscar a países exóticos Sí, o algo así. a veces tenemos algo más, Sí. pero Sí, pero no es no es lo... lo tema, no es lo tema. Tentamos que seja lo más natural posible y que no tenga mucha manutención. Excelente. Me llama mucho la atención que toda la vegetación nos da una sensación de mucha intimidad, de Sí, privacidad. Sí, sí, eso es lo que ese es intentamos lo tema. Porque siempre aquí buscar. con la calle, con las casas vecinas, la vegetación tiene mucha importancia, no solo por la cuestión visual, pero también por la acústica, porque te va a filtrar mucho de los ruidos de la calle, de los ruidos de los vecinos, te va a crear un mundo solamente tuyo. Sí, porque no vemos la calle, ¿no? No Sí, no, vemos. no Sí, se no ve, Digo, vemos. los no. muros son muy bajos, ¿verdad? ¿Qué altura tienen tradicionalmente los muros? Aquí un A 1,70. 70. Es lo máximo permitido en esta municipalidad. No se puede tener más do que... Bueno, ahora se puede tener 2 metros, Pero pero es muy reciente. sí, pero en la altura que habíamos dibujado el proyecto, que es de 2014, no Ujú. se podía hacer más do que 1,70. Excelente. Y bueno, ahora platícanos un poco de la estrategia. ¿Cuánto mide el lote? El lote lo Tiene que 20, 20 sí, por 30 lo creo. sí. Inicialmente 20 por 30, ahora un poquito más, 20 por 50 ahora. Sí, cuando empezamos el proyecto, el lote era un poquito más corto, no tenía espacio para tener la piscina. Pero después se ha comprado un poquito más de terreno y se quedó un poquito mayor. Y platícanos del concepto, porque esta es una arquitectura que se siente conceptual también, ¿verdad? Sí, lo intentamos porque cuando los clientes llegó hasta nuestra oficina, lo que quería era una casa que pudiese ser un poquito compacta, pero que también pudiese tener algo que sea muy identitario para él. Y los clientes gusta mucho de leer, de tener libros. Y bueno, la idea del proyecto fue empezar, a nosotros la primera idea fue crear una casa que se crezca desde el elemento central que es la biblioteca, que es un elemento que siempre nos Sí, entendemos como un elemento central de la casa y que puede tener aquella estantería con de lo libros. imaginario de las bibliotecas, que tienes una gran estantería con una escalera que te vas arriba para elegir los libros que quieras. Entonces, el proyecto se ha empezado a desarrollar precisamente por ahí, por También ese elemento. También los clientes quería la casa gustaría de tener diferentes alturas de pie directo en su interior y bueno, podría ser un tema a nosotros gustaríamos de explorar. Una casa que no sea muy plana, muy horizontal y que pueda jugar con este juego de volúmenes que se van
aumentando y disminuyendo, creando diferentes tensiones en su interior. Cada espacio de la casa tiene Una altura altura diferente. diferente que es más o menos privado y que te puede ayudar a definir la jerarquía espacial interior. Excelente. Por fuera se siente esta línea más baja de madera de color negro y después esta tampa de hormigón que casi que parece que te está esmagando la madera. Esa idea de este contrapunto de algo mucho pesado por arriba de un material más sencillo, Más frágil. más frágil. Porque en la concepción inicial este volumen de hormigón era todo pintado de blanco, porque al cliente no les gustaba de la color del hormigón así como se queda. Pero con el tiempo de la obra, hay comenzando creciendo en el cliente lo gusto por el hormigón, entonces no nos ha dejado pintar de blanco, porque la idea era hacer el contrapunto de material más pesado te ia parecer mais leve por ser branco e o material mais leve te ia parecer mais pesado por ser de color negra. Então, se mantém um pouco a mesma ideia, porque temos o gris, que também é um color mais claro do que a madeira, mas Sí. há que dar um pouquinho diferente. También a nosotros nos gustaría mucho de experimentar en la fachada esta idea de que no solo la arquitectura vive en planta con diferentes volúmenes, pero también en su fase tenemos diferentes volúmenes, que es la textura de textura. concreto. Sí, porque con el tema de la luz de los días, la casa se cambia mucho, porque como tienes diferentes espesuras de hormigón con la incidencia solar, con la sombra, la casa se transfigura y se altera mucho de imagen. Y aprovechan, por ejemplo, para la cochera, ¿hay alguna restricción en el lote? Áreas de no construcción. Sí, tenemos áreas de no construcción, sí. Y Sí. bueno, y aprovechamos para hacer la rampa para la cochera, Ujú. para poder tener ese espacio abajo y libertar más espacio a un nivel de la calle para la casa. Sí, la implantación de la casa no podría ser mayor do que la que tenemos aquí. Estamos en el máximo de implantación posible. Están en el Sí, límite. en el Sí, límite. eso es. Esto está genial. Fíjense el acceso que hacen, muy sencillo, peatonal. Entras por esta puerta y este es tu recorrido. Las tiras de LED, ¿verdad? Que de alguna manera te van guiando. Sí, te van guiando al entorno de la casa y a medida que te vas aproximando del ingreso, la altura se va quedando más baja. Es cierto, ¿eh? Es una rampa. Es una rampa, No lo había entendido, ¿eh? sí, porque la casa en verdad está un poquito más alta do que la calle. Entonces empezamos por la cota más baja y vamos subiendo y vamos casi como siendo esmagados por el volumen de hormigón. O sea, grave. Y esto lo habíamos hecho para enfatizar tu momento de ingreso en la casa, porque así que te aproximas de la puerta de ingreso y aquí tienes un contrapunto, tienes un espacio blanco y tienes un doble altura en el interior que te va a contrastar con la poca altura que tienes por la entrada de la casa y tienes aquella ventana que de alguna forma te devuelve una vez más lo exterior. Excelente. La atmósfera que te da. Es como estar pasando a través de no sé, Un túnel, algo que, un túnel, que es un como túnel. Sí. Exacto. Los materiales, ¿verdad? Como recubren la madera, la puerta. Y aquí empieza la magia. Sube. Son estos bloques, ¿verdad? Que se Sí, veían. sí, sí. Sí, los bloques que se ven, sí. Y que, por ejemplo, este es lo mayor para que te recibe con una verticalidad muy grande, casi un ritual de entrar en tu casa. Estes blocos, no fundo, são as zonas de permanência de la casa, porque em todos os espaços de acesso, de pasillo, tienes un pedimento mais baixo, como tienes en el exterior, que te vai a conducir a um de los espaços con pedimento mais alto, que es donde tú vas a permanecer. Sí, todo que es, Ese es lo fio conductor de la intervención todo que es al interior. circulación es bajo, todo que es permanencia es alto. Se mira por ali, se mira aquí también, esta ligación entre
lo hall de entrada y la zona Tienes esta altura, de es- comedor. que está un poco... Dos- con 2.30. 2.30. 230. Sí, Sí. 2.30. Puertas blancas al baño. Me encanta cómo hacen este detalle. Si cerramos la puerta, cómo se cubre, ¿verdad? Sí, sí, Los muros. se para que queda no- todo por la fase. Pero ya es yeso después de la puerta, Sí, ¿verdad? es Sí, todo es todo. eso. Todo es eso, no las paredes, todo. Y eso, esto es MDF lacado de blanco. A ver, a ver. Esto está muy bien. Piso es de... Es vinil. Es vinil. Sí, Vinil. plástico. Sí. Pero tiene la textura de madera y Parece, pero no es. sí, No es ingeniería. Es vinil. Es vinil. sí, vinil, sí. Ok, ok. Son tiras de vinil como si fuera madera, pero no es. Y este distribuidor nos lleva... Y ese distribuidor es un poco como la espina dorsal de la casa. Por la derecha tienes la área social, por la izquierda tienes la parte privada de Y la casa. este espacio es como un shortcut, no sé cómo decir. ¿Un atajo? Un atajo. Para que si entras con las compras y cosas, pues Si vas directo por la directo para cocina. Es un atajo, porque lo principal sería ir hasta acá, hasta el fondo. A la izquierda vamos para las recámaras, a la derecha vamos para el espacio social. Si vienes de la cochera, sales aquí por detrás de este mueble, que es una pieza transparente, es casi como un filtro, y te quedas en lo mismo sitio que si vengas por el pasillo exterior. Te vienes por acá. Y esto es una pieza que también es abierta por los dos lados, entonces nos gusta de tener esta idea de poder ver a alguien que va a pasar por ahí y a ver esta interligación entre los diferentes espacios. Está buenísimo. La relación, la concatenación. Sí, porque para nosotros gustamos de descubrir. Sí, esto es algo que gustamos de hacer en los Por proyectos. eso, si voy a decir, está arriba, nosotros gustamos de esta relación. Bueno, si vemos para la derecha, como te comentaba poco, diríamos que el cliente gosta de estar en casa el fin de semana y mujer de cliente profesora y necesita de trabajar muchas veces en casa. Y bueno, quería un espacio que podría ser de trabajo, pero no se quería ficar completamente isolada aislado de todo el resto de la casa. Queríamos este espacio, que es una verdad, una pequeña oficina. Sí, que se- cuando lo miras de allí, percebes que tienes quase como dos zonas de estar que se complementan, pero esta aquí tiene la particularidad de se poder cerrar y desaparece por completo en la casa. Si tú quieres un poquito más de privacidad, cierras. Cierras y te quedas la misma con tu zona de estar para ver estar. la tele y con la zona Y de puedes estar. seguir trabajando sin ningún problema. Si quieres trabajar con tu familia, Si que quieres está- hacer parte de la... Si quieres que te estén molestando Sí. tu familia. Sí, eso también lo pensamos mucho por causa de los niños, porque si los niños quieren estar Sí. brincando o algo, tienen un espacio diferente de los espacios de la tele, entonces hay siempre esta multiplicidad de tú puedes estar espacios. trabajando, pero compartiendo tiempo con tu familia que se siguen viendo la televisión, que pueden hacer hasta comer. Bueno, ya tienes eso. Y después tienes toda esa ligación muy, muy transparente y muy continua que se pueden cerrar con pequeñas puertas, pero la idea es que a la casa tenga esta distribución de espacio a espacio para que puedas tener una relación con la cocina, con el comedor, con la sala de estar, Y con el patio. con el patio, porque para nosotros era importante eso. Excelente. Me encantó cómo rompen la caja aquí. ¿Verdad? O sea, Sí. es una abertura Sí. en el- Porque es cuando también hacemos los encuentros de diferentes alturas. Esta tiene una altura, otra altura. Sí. Esta sigue teniendo una doble altura. Y Todos aquí son más diferentes. bajo. Porque y como eso, esa es gran viga, esta gran, no sé cómo decir, viga, Sí, viga. es como que un desafío para que te pierda un pilar acá, pero el pilar Pero está, no tienes. está acá. Ujú. Ese es el pilar. Ah, Pilar de 14 por 14 que Muy sencillo. tiene muy- exactamente la misma anchura de las ventanas.
y que se queden escondidos en las ventanas. Alá hay un pilar también, ese es también un pilar que puede que te vas a crear todo este espacio. Y para nosotros nos encanta esta idea de brincar con la atención y como parece que no tiene nada, parece un gran volado. Se ve genial. Y que me encantó también el detalle de este muro ancho, ¿verdad? Sí. Porque le dan el espesor Para que tengas tiempo Sí. para la transición. Sí, para la Sí, transición. hay Porque este tiempo. muro tiene un armario empotrado que da apoyo a esta zona aquí del comedor. Eso aquí son puertas que se abren y donde se puede tener todo lo que hace falta para este espacio. Y la verdad, la primera versión del proyecto, este material seguía en toda la casa a la misma altura. Sí, había una línea Esto que, sería del mismo sí, material. Claro. Había esta línea que continua. te descolaba lo hormigón de la madera y en el interior teníamos aquella madera con la textura que si te aproximas te vas a percibir que no es lacada, es madera, Ah, sí. tiene textura de madera. Es cierto. O sea, En- este es melamina, ¿verdad? Melamina, sí, sí. Sí. Entonces esta madera había por Toda la casa. toda esta altura, hasta los 2,30 teníamos esta madera con esta textura. Pero eso elevaba el costo, ¿verdad? se elevaba eso el es, costo, eso es. entonces se tuvo que Nos cortar. cambiamos. Pero yo creo que quedó muy bien igual. Es que esto es clave, ¿verdad? Esta transición compacta. Sí, Sí, eso nos gusta mucho. porque te da idea que tú estás cambiando de espacio, Sí, porque sientes ese cambio. sí, aquí te marca la Sí. entrada para Hay el un servicio social de este piso. pequeño servicio social. Tiene una pequeña ventana que da para un patio. Tiene una ventana que da para un patio escondido en una parte de la frente de la casa. No se mira por fuera, pero es el espacio que da para la lavandería, para poner la ropa a secar y algo así. Excelente. Es una puerta solamente para el servicio de lavamanos. ¿Qué material es la cubierta? Corian. Escoria, claro. Me recuerda a sus luminarias, a las lámparas del techo. Sí, sí, Sí. sí. ¿No? Y es la puerta para La puerta para Sanita. Este detalle es muy bueno, ¿verdad? El haberle colocado. Ah, no, esto es eso. Todo Es yeso, ese detalle sí. es dibujado por nosotros. Sí, lo habíamos inventado para reducir el costo y quedar todo por la fase, que es lo que tienes aquí, es un perfil metálico que está oculto por detrás de esta placa de yeso, es un perfil en L que se queda aquí atrás, que te va a reforzar esta línea para que cuando la puerta bata aquí Ujú, no se va a estropear la placa de yeso que es frágil. ujú. Entonces este perfil metálico aquí te da la robustez necesaria para poder hacer de batente de la puerta y permitir que todo se quede en la fase sin ver cualquier tipo de moldura por el exterior. El metal está por detrás de esta primera placa, es una pieza en L, faz esto, Ajá. y dobra y está por detrás de esta borracha donde Ujú. donde la puerta va a bater. Ok. Y te Y faz después es todo de batente. pintado. Pues es todo pintado de blanco. No, Y no del queda otro nada. lado, ¿cómo se ve? No se ve nada. No se ve nada. Porque aquí es la placa de Ah, es yeso. esto que se alcanza Sí, a ver eso aquí, es, ¿verdad? Sí, es de eso. Esta es la solera en L, en la L de Sí. placa. De cuando no tenemos budget para usar aquellas piezas más Aluminio. de aluminio de algunas marcas internacionales que lo hacen muy bien, tenemos que Lo hacemos nosotros. tenemos que hacer una versión portuguesa. Pero también he visto que hacen un contramarco, ¿no? O sea, que es toda una pieza También, sí, sí, Sí. también. de madera que ya tiene el resaque Sí, que también. se coloca en Sí. el muro. Sí, Sí, sí. también hacemos eso también. La otra casa que habíamos mirado Ajá, lo tenía, ¿verdad? sí, lo tenía, sí. Son magos. Son magos. Sanitario. Ah, aquí se hace un corte de material entre el muro, ¿verdad? Arriba y abajo. Excelente. Queda perfecto. Y aquí los cierras. Son magnéticos, por eso que tienes que hacer un poquito de fuerza. Ah, ok. Porque si no se abren. Sí. Bueno, acá tenemos la cocina. La cocina. Que acá como tenemos
una altura diferente. Queríamos trabajar con el tema del techo para intentar replicar una idea que las casas tradicionales portuguesas tienen en su cocina, que es esa idea de techo inclinado. Parece uma chaminé. Parece una gran chimenea, pero y intentamos hacerlo acá para crear un momento más de reunión en la cocina. Se ve genial, ¿eh? O sea, esto es algo tradicional de las casas portuguesas. Sí, de las casas. As casas son de aldeia, as aldeia. cocinas tinham uma grande pero chaminé, en madera o Sí. quizá piedra. piedra. Muitas vezes era onde se defumavam os presuntos. presuntos, ¿Qué son los presuntos? por ejemplo, jamón. Jamón. Os jamões Ah, los jamones. se penduravam e tinhas uma fuego. piedra e com fuego en el piso Ah, ya e entendí. o fumo te curava el jamón. E esses techos dessas cocinas têm um pouco esta geometria. Es tradicional. Então, pero aqui lo contemporáneo. usamos para introduzir a luz. Pero indirecta, ¿verdad? Porque Sí, no sí, tienes Sí, el é vidrio, indireta. Sí, indireta. si lo Sí, tienes lateral. sí. Está buenísimo. Y aquí se consiguen lo que querían, ¿verdad? En la casa. Sí, sí, El tener estos muebles que te rodean. eso es. Parece que estamos en una cocina de 2150, ¿verdad? Se siente muy moderna. ¿Qué dimensiones tiene aproximadamente la pieza de la cocina? ¿Como un 450? ¿4? Sete, 4 por 6? seis módulos de 60. Não, um é de 90, mas 3 metros, 4 4 metros. metros por 4 metros por... 3 sim, y medio. Por 3,5. sim. Y mesmo cerca de la cocina tenemos un Lavandería. almacén y una lavandería. Con un patio. tiene un que patio. es do servicio, lavabo de servicio. Da para este patio. Este patio también es usado para poner la ropa a secar. Para poner a secar e não se mire del No se mira exterior. desde el exterior y también no llueve. Ele tiene Una tampa de una vidrio. tampa de vidrio en la cubierta, pero levantada para que permitir la ventilación. Entonces consigues poner la ropa ali y secar la ropa sin que las personas por el exterior miren. Lo vean. Y Hay muchos perritos aquí. Hay 6 perritos. Quedó muy feliz. Excelente el patio. Qué bonito todo el área de trabajo. Muy cómodo. Muy cómodo. Y ese patio queda cubierto, ¿verdad? Se queda cubierto ahora, Ahora. porque en proyecto no se queda, no era no es cubierto. cubierto. Y ahora es cubierto, pero tiene unas láminas orientables Que se que se mueven y que que te cierran. van a dejar pasar la luz también. Ok. El cliente ha decidido cubrir, cerrar para que lo pueda utilizar durante todo el año. Porque como en un día como hoy, si no haber aquellas láminas, no se podría utilizar porque ia llover ali. Y como tú puedes mirar, hay un montón de perros que tienen que quedar allá. Entonces ali es casi como la casa de los perros. Sí. Un montón. Dice. Aquí también tenemos una puerta corredera que se puede, si estás haciendo una cena con tus amigos y no quieres ver la bagunza de la cocina, puedes cerrar la puerta y todo se esconde. O entonces se puede mantener abierta. Excelente. Y por ejemplo, porque la estructura es de concreto, ¿verdad? Es Sí. hormigón. Ese perfil quedó ahogado en el hormigón desde No, el no, principio. esto es todo No, no. falso, es todo yeso. El O sea, pero hormigón no es la trave de hormigón que No, 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 atraviesa. no. Esta es atraviesa pero a una más alta. altura diferente. No es todo hormigón. Solo es hormigón, no es necesario. Este hormigón hace como con un L, tiene un hueco por atrás. Él viene aquí abajo, pero solo con 10 centímetros de espesor. Ah, Que son paredes de 25, Ujú. pero los 25 terminan 15 centímetros antes de esta base que miras por el exterior. Ok. Que era para poner todos Poder poner todas las todo. piezas que tienes en el interior. Los blackouts, las cortinas, las calles de las puertas correderas. Entonces, los muros de hormigón de concreto tienen 25 centímetros de espesor. 25. ¿Y cuánto tiene el espesor de isolación? Aquí lo creo que es 7 centímetros. 7 Sí, centímetros. Pero el muro termina midiendo 40, me comentaban, ¿no?
No está. Aquí no. Aquí no. No, aquí no. Pero tampoco no Es el- será muy diferente, pero Sí, porque tienes los 25 del hormigón, después tienes pelo menos 15. 7 centímetros del aislamiento, tienes la estructura para las placas de yeso, tienes doble placa, porque nunca usamos solamente una placa, es Doble siempre placa, doble placa, siempre. porque para nosotros tenemos que bater y sentir que esto, aquí, esto no es lo que hace. Pero tenemos que sentir Sí, que esto no es algo frágil. Ajá. Y también para mejorar la acústica del interior, Que porque, tiene bastante porque todo eso es problemas. masa que te va a ayudar a tener un ambiente limpio en términos de som. Eso. Entonces, en final, la espesura que tenemos aquí es unos 35, 37 centímetros, Tal vez más o 40. menos. Porque después tenemos que esconder los rolos de blackout, la caña de la cortina. Porque todo La eso está cachetería. empotrado, la calle de la cortina se queda nivelada por el yeso. Eso fue un trabajo tremendo para hacerlo. Porque no ves nada saliente, te queda todo por el mismo nivel. Creo que va muy bien, ¿eh? Sí. Y ya me gustó eso de los dos dedos de placa. Sí, Se ve distinto, sí. se ve fuerte. Aquí para que se quede todo al mismo nivel, tenemos una calera para recoger la agua que sale por debajo de la ventana Y también la agua que se queda acá. y agua que se queda por arriba del hormigón. Entonces, en toda la periferia se recoge la agua. Excelente, al mismo nivel. Sí, todo al mismo nivel. Todos esos detalles ustedes los dibujaron. Sí, Sí, todo. todos. Y si les toca trabajar, por ejemplo, les llega un proyecto de México, en donde a veces las soluciones constructivas son distintas, ¿qué hacen?